Bienvenidos a esta nueva cápsula de Hoy en Deportes. Este día nos encontramos en el complejo de San Juan Opico, en el complejo deportivo, y con un invitado muy, pero muy especial. En esta ocasión me encuentro acompañada de nuestro director técnico del Club Deportivo Juventud Independiente, Byron Ernesto García Anaya. Bienvenido, profe. Este día queremos saber un poquito más acerca de su trayectoria deportiva y es un gusto que ustedes puedan compartir con nosotros este día. Muy buenas tardes. Primeramente, pues agradecerles por esta bonita oportunidad que me dan de tener en esta tarde, de acompañarlos en este bonito espacio que ustedes tienen para compartir y que es este tan bonito deporte como lo es el fútbol. Y pues con gusto estamos a las órdenes y a empezar. Empecemos entonces. Bueno, como primera pregunta, profe, quisiéramos saber acerca de su trayectoria tanto deportiva como profesional a lo largo desde que usted inició en el ámbito deportivo. Pues primeramente, pues hablar de mi carrera como jugador profesional. Pues mis primeros inicios fueron en la escuela de fútbol Municipal Juventud Independiente, allá por los años 1996-97. Iniciamos en un nivel 5 en ese entonces. Luego pasé al nivel 6 también, pero ya ahí empecé a formar parte de lo que fue Club Deportivo Juventud Independiente, que es el equipo que nos representa en San Juan Opico. Era un juvenil que tenía esa oportunidad de participar como un canterano, ya de irme formando en esta carrera deportiva. Y considero yo que en el año 98 fue mi debut, tenía 14 años en ese entonces, Bastante joven. bastante joven, la verdad. Y luego, cuando yo terminé mi proceso de escuelas de fútbol, gracias a Dios siempre de la mano pues, y la confianza que me brindó el profesor Juan Ramón Sánchez, que era nuestro director técnico principal, él en ese momento también optó por mantenerme en el equipo y ya logré saltar al primer equipo. En ese entonces teníamos la participación siempre en tercera división. Y considero yo que tuve una larga carrera, que me dediqué directamente a estar con el equipo de Juventud Independiente, puesto que logré estar 14 años como jugador activo, logré los grandes ascensos que tiene como historia Ajá, como Juventud historia, Independiente aquí en San Juan Opico. históricamente. Así es, logré disfrutar en el 2003 el ascenso de tercera división a segunda división profesional. En el 2006, 2007 también tuve ese buen recuerdo que guardo con mucho amor, la verdad, en mi Sí. corazón y sobre todo en mis pensamientos. Cuando logramos el primer ascenso a la primera división profesional, tuvimos esa dicha de ser opicanos y representar en la liga de privilegio a nivel nacional y estar ahí presente. De igual manera, pues nos tocó probar ese trago Trago amargo. amargo y descender a segunda división, que lo fue en el año 2009, pero nos mantuvimos firmes siempre y con una convicción de seguir activos en el fútbol pues tuvimos nuevamente esa recompensa y esa bonita alegría de un nuevo ascenso a primera división que fue en el 2011. Creo yo que fue la cúspide que tuvimos porque en el 2011 tuvimos el equipo ya formado en primera división y ya no volvimos a descender hasta el año Hasta 2015 que nos mantuvimos como equipo. Ahora, dejo de jugar, sí, en el año 2012, solo tuve un año como jugador como activo en primera división, puesto que también pues esta carrera tan bonita como lo es el fútbol me apasionó también. Quizás eso es un muy bonito recuerdo y algo que me heredó mi papá, que en paz descanse, la verdad, pues él en el 2006 él me decía, ayúdame a entrenar, ayúdame a entrenar. Como jugador activo del equipo también empecé a ser entrenador de fútbol en las escuelas, también también siempre de siempre. Juventud Independiente. Entonces vengo siendo también entrenador desde el 2006 hasta la fecha que continuamos en esta bonita carrera, pero ya en el 2012 me dediqué directamente ya a ser un entrenador, me empecé a formar, gracias a Dios tuve la dicha de graduarme como director técnico clase C, que fue el inicio, luego optamos por el siguiente nivel, que es el clase B, y gracias a Dios logramos tener también el título máximo que se representa en nuestro país, pues para sacar la licencia de clase A, soy un entrenador clase A. Ahí por el 2015-2016 también me da la oportunidad de seguir
avanzando con los estudios y logro tener el nivel de instructor. Hoy también formo nuevos entrenadores gracias a la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador, también tengo eso. Hay muchas personas que dicen por ahí que yo no soy entrenador, quizás porque dicen que son amigos, pero sí, déjenme decirles que sí, tengo esa formación como entrenador. Puedo dirigir selecciones nacionales, equipos en primera división, y he tenido esa dicha. El paso mío pues fue directamente con las escuelas de fútbol, y ya como entrenador principal, mi primera experiencia fue dirigiendo la sub-17 de Juventud Independiente. Luego empecé, siguiendo el proceso, dirigí la reserva como director técnico principal, y pues uno de mis mayores satisfacciones, más sin embargo todavía tengo una tarea pendiente que es ser principal en primera división. No lo he hecho, pero sí estuve como director técnico asistente en el 2015. eh, eh, Estuve aprendiendo mucho del profesor Jorge Alberto Abreu, quien en ese entonces fue el director técnico principal en primera división, y yo era su auxiliar. Tuve esa bonita experiencia que fue forjando mi carrera como entrenador y ya también como alguien titulado, ¿verdad? Sí. Y ahora, ya cuando empecé ya a dirigir en segunda división fue el San Pablo Municipal de la ciudad vecina San Pablo Tacachico, correcto, y pues fue una muy bonita experiencia, puesto que en un año formamos un equipo y tuvimos la dicha de ser hasta un equipo semifinalista. Estuvimos ahí cerquita de tener la Liga Mayor, pero Dios sabe cómo lleva las cosas, y hasta la fecha pues no, sigo manteniéndome como director técnico principal, en este caso de nuestro equipo de San Juan Opico, Asociación Deportiva Juventud Independiente, que nos representa de una manera muy digna aquí en la tercera división profesional. Ahora, viendo la trayectoria que has tenido o has logrado hasta la fecha, podríamos decir que una de las principales personas quizás que te ayudó a formarte fue tu padre, pero aparte de tu padre, ¿quién fue otra persona que influyó para que tuvieras la trayectoria que hasta el día de hoy tenés y seguís en el proceso? Sí, la verdad que, como mencionaba, la figura principal es mi papá, porque él también tenía esta carrera como entrenador, pero también hubieron personas que confiaron en mi persona y vieron lo que yo desempeñaba dentro del terreno de juego junto con los niños. Vieron en mí quizás alguien que podía seguir esta carrera y formando futuros jóvenes, no solo futbolísticamente hablando, sino que también de una manera social, siendo personas que sean para la sociedad ejemplo, forjando sus estudios, todas esas formas de que ellos tengan para forjarse profesionalmente hablando, y eso también se lo debo bastante al ingeniero Romeo Varía, quien fue de los que me impulsó y me apoyó incluso, porque fue alguien que apostó a mi persona, pues porque él me ayudaba a ir a estudiar, él me dio beca para estudiar los cursos de entrenador, y pues creo yo que eso fue un impulso muy grande para continuar en esta carrera. Se lo debo también mucho a él, que estuvo pues presente en esa formación, y como le digo, confío en mi persona. Asimismo, pues hoy en día hablar de mi mamá, que ella está en las buenas y en las malas, pues creo yo que es otra persona que me impulsa, me da siempre ese aliento para seguir adelante, no desmayar. Hay veces que dice uno, puchica, ya no puede, dice, pero ella, vamos hijo, tu papá te dejó eso, y ella es la que me está alentando siempre, que es otra del que, pues la verdad apoyo que siempre tiene. Correcto. La verdad que eso de que hayan personas que te impulsen a seguir adelante es muy importante, porque como decía, no solamente el fútbol significa que va a formar futbolísticamente, sino que también se arma de que forma valores también en cada uno de los deportistas. Ya hablando un poco acerca de los entrenamientos, ¿cuántas horas entrenabas cuando empezabas y cuánto tiempo se le puede recomendar a un jugador que entrene, por decir algo? ¿Cuántas horas semanales o diarias? No sé cómo lo manejan. Sí, cuando hablamos de cuánto tiempo es lo conveniente, bueno, si lo llevamos a la niñez, a los niños que se van formando, siempre nosotros se recomienda que ellos entrenen por lo menos 2 veces por semana, y como uno participa en torneos,
sería el fin de semana. Estamos hablando de 3 días que ellos mantienen su, su formación. Siempre repartimos 2 horas de entrenamiento en la semana, más el día del partido que son. Y pues es lo que siempre se recomienda, puesto que también, como repetíamos, y tratamos la manera de que ellos sus estudios los lleven siempre a la par. Entonces, siempre le damos prioridad a sus estudios para que ellos no dejen, que sean, como les mencionaba anteriormente, el día de mañana ellos opten por una carrera profesional y se gradúen, obviamente, los impulsamos. Bueno, yo me he visto en la necesidad a veces de decirle, mira, si salís mal en las tareas, no te voy a dejar jugar el día del partido. Un incentivo. Un incentivo, porque ellos tienen que ver sus estudios también como prioridad y el fútbol algo secundario. No lo manejamos al revés, ¿verdad? Sino que así, estudios primero, fútbol después, pero siempre lo llevamos de la mano y vamos tratando la manera de que ellos vayan teniendo ese compromiso para que sus padres también digan, ay, te vamos a premiar porque ha salido Se bien y comprometen. vamos así es. Eso es lo que El buscamos compromiso. también en nuestra escuela de fútbol para seguir forjando a estos futuros futbolistas. Muy interesante porque realmente podríamos a veces pensar, los que no practicamos por el deporte, podríamos pensar de que normalmente se exige más el deporte que el estudio, pero realmente se necesita de ambas cosas para poder salir adelante. Sí, es algo muy bonito porque a mí me sucedió cuando estudiaba, por ejemplo, en bachillerato. Yo en ese entonces, para mí era una emoción saber que me habían tomado en cuenta en Juventud Independiente, participar ya como un jugador profesional en tercera edición. Y yo me acuerdo que del bachillerato salíamos a las 3 de la tarde y yo los entrenos los tenía a las 3 de la tarde. Entonces, Salía. yo me llevaba hasta una bicicleta y me iba, y en ese entonces no era aquí cerca en el complejo, en estas bonitas instalaciones que estamos compartiendo, sino que nos íbamos hasta el llano, las cofradías, que queda un poquito más retirada, pero decía yo, al final ir en bicicleta me va a ayudar, decía yo, en la parte física para mi persona, y eso era algo como que yo mismo me motivaba para salir. Y después tenía el detalle de que me gustaba estar en la banda, mis tareas, y gracias a Dios que considero yo que todas esas cosas me ayudaron a forjarme un carácter y saber que si yo me proponía algo, lo cumplía. Eso es parte prácticamente de la formación, ¿verdad? Que nuestros padres desde pequeños también nos van inculcando, y qué bueno que tanto tu mamá como tu papá se hayan involucrado en tu formación deportiva. Así es. Pero también hay algo que quería preguntarte también, es que ser un entrenador no solamente significa que les vas a dar un ejercicio, cosas así, pero ha habido momentos en los que por ejemplo, tristes y momentos alegres. Por ejemplo, puedes citar un momento triste y un momento alegre ya siendo entrenador de fútbol, ya siendo técnico, ya prácticamente ya profesional. Sí, tal vez los alegres han sido haber disfrutado de esa semifinal que fue para mí pues una primera experiencia siendo un entrenador principal en una categoría de segunda división profesional, que lo hice como lo mencionaron anteriormente en el San Pablo Municipal, y para mí pues fue algo que digo yo, que, qué gran alegría fue pues, que en un torneo de la nada, como dicen por ahí, yo sin ninguna experiencia, la gente confía en mi persona, de Taca Chico, y dar esos resultados, a saber, y eso me dio retos nuevos, y decir yo sé que puedo más, yo sé que puedo más. Lastimosamente, pues, por cuestiones del destino, pues, dejamos de ser entrenadores de ese tipo, pero hemos mantenido siempre esa formación y estar dentro del ámbito deportivo y generar metas que yo sé que a futuro pues las vamos a cumplir. Y pues hablar de momentos tristes, quizás futbolísticamente hablando, no los he tenido, puesto quizás que en el fútbol los momentos más tristes que puede ser para un jugador, que lo viví yo y como entrenador, como jugador lo viví el descenso que les mencionaba, pero como entrenador todavía no he tenido ese trago amargo y primeramente Dios espero tampoco pasarlo, la verdad que es a lo que todos le huimos en este ámbito del fútbol, a un descenso, que es lo más feo. Como jugador sí lo tuve, lo sentí en carne propia, como entrenador gracias a Dios no. Tal vez sí algo diferente fue el trago amargo en el fútbol como entrenador,
es que siempre mi papá era mi auxiliar técnico. O Ujú. sea, quizás tenía que haber sido lo contrario, él ser director técnico principal y yo soy auxiliar, ¿verdad? Ajá. Pero fue al revés, él siempre me dijo, no, vos vas a ser el principal, vos vas a ser el principal, yo voy a estar con vos. Cuando él fallece, fue el trago amargo, Sí, quizás que he sentido más difícil de asimilar, de superar, porque me sentí solo. sí. Ya no había aquel consejo, ¿qué voy a hacer en este momento de un partido, de estar planificando una semana de entreno? No tener a él, A la persona a- que te que apoyaba siempre me siempre. apoyó, siempre que me llevó de su mano, que me daba la palmadita en la espalda, que a veces uno es lo que más lo Más motiva. necesita. Así es, quizás como trauma algo ha sido ese. En el 2019 él fallece y Sí, fue venir, bien y difícil. venir siendo que los amigos, los entrenadores, todos desde el año 2006 nos mantuvimos hasta ahí, pues. Es lo único que yo siento que tal vez lo que todavía, incluso yo siento que todavía no lo No, superamos, ¿sí? Pero ahí lo llevamos porque yo siempre trato la manera de pedirle a él un consejo en mi cama y el papá. Y siento que él siempre me da ese apoyo desde arriba. eso es bueno, es muy, muy importante siempre mantener el recuerdo de que hay persona que siempre estuvo al lado de uno apoyándolo. Vamos a ver otra pregunta. ¿Quién fue tu entrenador favorito y por qué? Pues hablar de entrenador favorito quizás no lo tuve, puesto que en mi carrera como futbolista solamente tuve dos entrenadores, de los cuales de los dos aprendí. Del año 2000, perdón, del año 1998, que yo llego a tercera división profesional con el profesor Juan Ramón Sánchez, hasta el año 2006, eh, fue un proceso donde yo aprendí de él eh, a ser una persona paciente, a ser una persona, como decía en ese momento el profesor Ramón nos decía siempre, para poder dialogar con alguien hay que saber escucharlo, tener esa paciencia que él mantenía siempre para todos nosotros como jugadores, Sí, sí. que a veces nos salíamos hasta del guacal, decíamos nosotros, y él siempre mantuvo esa paciencia. Me marcó, me marcó en futbolística como futbolista activo y también me marcó como entrenador para tener esa paciencia también. Y hablar del otro entrenador que tuvimos, también a quien también le aguardo mucho aprecio, el profesor Jorge Alberto Ábrego. Él era es un entrenador porque él sigue activo, él dirige en estos momentos pues Destroyer de segunda división y pues a él le aprendimos también a tener ese carácter también fuerte, porque en el fútbol para uno como entrenador dicen no hay que ni dar su brazo a torcer, Ajá. pero tampoco hay que ser rígidos en todo. Ajá, Entonces, sí. de ellos dos aprendí a equilibrar Esas dos áreas. esas dos áreas. Y la verdad que saber manejar un grupo, saber entender a no a una persona y sobre todo a más de un niño, Sí, sí. me enseñaron que si voy a dirigir un niño, tengo que ser un niño con ellos. Si voy a dirigir un jovencito, hay que saber tratar a un jovencito. Y si vamos a dirigir a un adulto, sabemos que el adulto tiene un pensamiento ya más maduro en el cual se necesita ese carácter que mencionaba. Y de ellos dos he aprendido eso. Entonces, no puedo decirle, prefiero a uno, prefiero, sino que al De contrario, ambos, de ambos tomé lo mejor de lo cada mejor uno. de cada uno de ellos y trato la manera siempre de ponerlo en práctica. Muy bonita. La verdad que las experiencias de vida, lo que nos enseñan otros, queda bien marcado en nuestra vida y para siempre, ¿verdad? Ahora, quisiera que nos contara, eh, citar algunos ejemplos como de valores que ya hablábamos acerca de los estudios y todo eso que se le inculca al jugador, o en este caso los niños que se entrenan, a todos los de la escuela de fútbol y en Juventud Independiente. Pero, ¿qué valores son los que más se les resaltan a cada uno de los jugadores para la vida? Voy a empezar quizás marcando y hablando de la formación en los niños, puesto que tengo la responsabilidad de manejar niños desde los 7 hasta los 11 años, que es una etapa muy, pero muy delicada,
cuando hablamos de valores, porque ahí son las etapas donde los niños se les aprende, ellos aprenden, más bien dicho, y Sí. uno se convierte en el modelo de ellos, Sí. a ser responsable, a ser respetuoso, a tener igualdad, que son 3 valores importantísimos en la formación de un niño, porque si ellos desde pequeños saben respetar a su compañero y sobre todo a su profesor, ahí va teniendo ese respeto tanto a una misma edad como al Como que es el mayor. Si le enseñamos también la igualdad, sabemos que se va a ir erradicando algo bien delicado hoy en día que le llaman el bullying, porque poco a poco hemos ido marcando nosotros en nuestra escuela de fútbol que, que decían antes, no, las niñas que jueguen de batear. Y hemos tratado de manera de tener esa inclusión y que se vean por igual, que son futbolistas en ese momento, tanto el niño como la niña, y tienen ese respeto mutuo. Entonces, forjamos eso de una manera quizás primordial para los niños en esta edad. Y cuando ya pasan a las edades de nivel 4, nivel 5, nivel 6, que son edades de 13 a 17 años, ahí ya vamos ya nosotros forjándoles que ya sean solidarios. ¿Por qué? Porque la solidaridad en nuestro momento a veces dicen uno, aquel me cayó mal, lo ven en el suelo y lo quieren pisotear más. Entonces, no, cuando nos volvemos solidarios, en esas edades ellos aprenden a hacer, hey, aunque aquel me haya visto mal, yo siempre lo voy a ayudar. Y eso también lo van reflejando al momento de estar en un partido. Así es. Porque, o sea, ya no es como aquellos, como aquel dicho que dicen, no es un equipo, sino que todos son individuales o son individualistas, sino que todo eso como que se va acoplando al momento de un partido. Nosotros, ya hoy que lo menciona, vale la pena, a eso es el punto que vamos tratando la manera de llevar a los jóvenes. Y nosotros le llamamos, ya en un equipo, ya no somos equipo, sino que somos familia. Lo que siente mi compañero, lo siento yo. Si vos te equivocaste, yo te recompenso, yo te ayudo. Ayúdame que yo te ayudaré. Y manejamos esos valores de una manera pues muy, pero muy fuerte para los niños y sobre todo para los jóvenes que ya van saliendo de eso. Y pues sabemos que esos mismos valores ellos los ponen en práctica en sus colegios, en sus escuelas, en sus casas y vamos formando lo que mencionaba, personas para la sociedad, ejemplo. Sí, exacto, porque todo prácticamente iría de la mano, ¿verdad? Tanto el deporte como el estudio, los valores son importantes en todo momento. Sí, así es. Bueno, hay al principio mencionábamos que acerca de tu trayectoria, mencionaba eh, que la mayor satisfacción sería, o una de las metas sería dirigir ¿cómo se llama? El equipo nacional de fútbol de aquí de El Salvador, pero aparte de eso habrá otras metas que tengas en mente. Sí, la verdad que hablar de metas, yo lo mencioné primero, pues mi meta sería tener gloria con mi equipo de mi natal San Juan Opico, subirlo a una categoría superior, segunda división, y qué más decir, llegarlo y subirlo a primera división, dirigirlo en primera división, y después pues el siguiente peldaño que yo me plasmo y me proyecto a futuro, dirigir selección nacional, y pues ya con esa experiencia, primeramente Dios, yo siempre le pido a Él que me dé esa sabiduría y quién quita ir a dirigir ya al extranjero, hablar de ir a dirigir a Estados Unidos, México, que son potencias a nivel de área, de CONCACAF, y pues sería algo, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Son metas que todavía tengo, sé que las puedo alcanzar porque me considero una persona con mucho potencial y pues primeramente Dios de la mano de Él y los consejos que siempre sigo de mi mamá y de mi papá, pues yo sé que lo puedo alcanzar. Sí, sí. Importantísimo realmente el apoyo que siempre nos pueda dar nuestra familia. Ya para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están iniciando no solamente en la carrera futbolística, sino que en otras disciplinas deportivas? Fíjense que yo siempre al joven, a los niños, les digo, sueñen, se vale soñar, les digo. Los sueños son alcanzables. Siempre quieran alcanzar las estrellas, les digo yo. Alcáncenlas, pero siempre con los pies en la tierra. Sean disciplinados, sean responsables,
pero sobre todo, tengan ese respeto siempre. Esas tres ejemplos, podríamos decir, o valores, son los que los van a llevar adelante, a forjarse esas metas en la disciplina que ellos se lo propongan, y que no dejen de soñar, que lo van a alcanzar. Yo siempre se los digo, ya van a ver, el día de mañana ustedes van a lograr todo lo que ustedes se planen, todo lo que ustedes se tengan como objetivo, van a llegar a hacerlo, a cumplirlo. Si ustedes tienen ese deseo, ese ánimo siempre, pero sobre todo que sean esa disciplina. Muy bonita, realmente, sí, realmente he disfrutado mucho la entrevista, ya que he aprendido también de todas las enseñanzas que nos has podido dar a través de las palabras que nos has dedicado y el tiempo y estar también, tenemos detrás los niños jugando también es algo que lo recompensa a uno y agradezco el tiempo. Agradezco las enseñanzas que ya mencionábamos y esperamos que esta no sea la última. Más adelante, si Dios así lo permite, pues estaremos ya entrevistándote como entrenador de la selección nacional. Y esa sería una de las metas que esperamos que lo logre. Y agradecerte nada más por el tiempo y muchas gracias por todo. No, la verdad que el agradecido pues aquí la verdad soy yo, puesto que ven en mi persona pues alguien de ejemplo también quizás para las futuras, Generaciones. las futuras generaciones como lo vemos aquí, tengo esa responsabilidad y pues el que ha disfrutado más pues he sido yo, puesto que es primera vez que hago esto y como dice usted, que primeramente Dios no sea la primera ni la última que disfrutemos de estar en esta compañía que ha sido de muy grata y primeramente Dios, como decía, de forjar estos alumnos es algo apasionante pero llegar y cumplir mis metas pues va a ser algo de sueño. Eso esperamos, profe, le deseamos mucha suerte y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado aquí en Hoy en Deportes, así que nos vemos la próxima y chao, nos quedamos con la vista. Muchas gracias.